Lo que hace Dios, como lo hace la mamá, es advertirnos. Esa alternativa te va a llevar a la muerte. No la elijas, pero eres libre. Tú mira lo que tú creas que es mejor. En realidad, nuestro futuro, nuestra vida, las decisiones que tomemos, finalmente se van a jugar a nivel de pensamientos. Porque es lo que haremos caso. Haremos caso a los pensamientos propios, a los que nos plante el bueno o a los que nos plante el malo. Y los sentimientos también tienen un lugar importante. El problema de los sentimientos es que son muy difíciles de, primero que no los controlamos, nosotros sentimos simplemente. O sea, no podemos tenerlos bajo control, los sentimientos. Sin embargo, los sentimientos también nos los generan el buen espíritu y el mal espíritu. Y si nosotros observamos nuestros sentimientos, vamos a descubrir si estamos consolados o desolados. Entonces, la raíz de todo el proceso de discernimiento son estas dos fuerzas espirituales. Estas dos fuerzas nos generan movimientos de consolación o desolación que yo las voy a percibir a través de mis pensamientos y de mis sentimientos. El bueno nos invita a elegir la mejor alternativa sin importar el costo. Eso es lo que hace el bueno. El malo, en cambio, nos invita a elegir en función de los efectos de los medios. Y nos dice, no, el costo es importante, porque ¿para qué vas a pasarla mal? Pero en realidad, de lo que se trata no es de elegir lo que a mí me conviene, que es lo que nos va a sugerir el enemigo. Elige lo que a ti te conviene. El bueno lo que va a hacer es, no importa si te conviene o no te conviene, tú elige lo mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Elegir lo mejor puede significar que elijo algo que a mí no me conviene, pero es lo mejor. Y ese es el modo de proceder de Jesús. Entonces, el medio principal que usa el enemigo para llevarnos a su causa es que nosotros poseamos, acumulemos, tengamos honores, poder. Y eso se basa en la tendencia egoísta que tenemos todos de yo quiero para mí. Ese yo quiero para mí es destructivo, porque las decisiones las voy a tomar no en función de lo mejor, sino en función de lo que yo quiero para mí. Y cuando nos movemos así, vamos a equivocarnos. Y el yo quiero para mí está en el fondo del corazón de todos nosotros, que muchas veces no lo decimos, pero lo pensamos profundamente. Por ejemplo, yo quiero ser elegido. Yo quiero que mi grupo me elija. Yo quiero ser nombrado. Quiero ser ascendido. Quiero ser responsable. Quiero presidir. Y eso es un sentimiento profundo que lo tenemos en el corazón. Y como yo quiero, voy a actuar para ser nombrado, para ser elegido, para ser responsabilizado, para tener. Y entonces me olvido del fin. Ya no me interesa Dios ni su causa, que es la causa de la verdad y de la justicia y de la vida, sino lo que yo quiero. Y en función de lo que yo quiero vamos a tomar decisiones que ciertamente van a estar equivocadas. En resumen, cuando nosotros tomamos decisiones haciéndonos cómplices de lo que no está bien, nos vamos a equivocar. Vamos a elegir el camino contrario a lo que Dios quiere. Y nosotros, por ganar comodidades, seguridades, poder, nos prostituimos. Eso es lo que sucede en el mundo. Nosotros nos vendemos por estar más cómodos, más seguros, por tener más, por ser más famosos, y nos vamos a vender. Es un problema muy serio. Desgraciadamente, así hacemos. Y no nos damos cuenta que el hacernos cómplices del mal, aunque sea muy poco o muy pequeño, ya somos
cómplices. Y eso nos hace separarnos de Dios. La prostituta no se define por cuánto cobra, sino por lo que hace. Y aunque cobre un sol, es prostituta. Aunque solamente sea un poquito, que yo soy un poquito cómplice, un poquito, y faltaba la verdad, un poquito nada más, te has hecho cómplice. Te estás separando de Dios. Dios lo que quiere es la total verdad. Y entonces nosotros no importa cuánto aceptemos ni qué aceptemos, basta que aceptemos para ponernos en contra de Dios. Y en función de eso, entonces nosotros hacemos pésimas elecciones, porque vamos a elegir casarnos no por amor, sino por conveniencia. No por amor, sino por seguridad, por comodidad, por otros intereses distintos a lo mejor. Y así vamos a hacer en todo, vamos a seguir en el trabajo por conveniencia, no porque es lo mejor. Y todas las decisiones que tomamos en la vida van a ser movidas porque le hacemos caso al mal espíritu y somos de los que comemos y nos salimos del jardín. Eso se sucede todos los días y a cada rato. Finalmente quiero compartir con ustedes que todos nosotros pasamos por distintas etapas espirituales. En realidad, Ignacio dice que hay 3 etapas espirituales por las que las personas pasan. ¿Y por qué quiero referirme a estas etapas espirituales? Porque estos 2 espíritus van a funcionar de manera distinta dependiendo de en qué etapa espiritual yo me encuentro. ¿Y cuáles son esas 3 etapas? La primera etapa es la, digamos, la más básica, la más baja, que es aquellos que van de mal en mal, o de mal en peor, o de pecado en pecado. Aquellos que no les interesa a Dios ni sus cosas, a mí déjeme tranquilo, yo estoy bien, yo sigo en mi pecado y no me molesten. Esa es la etapa más básica, más baja, digamos, de la vida espiritual. La segunda etapa es aquella persona que se da cuenta que así no puede vivir y que no es feliz así. Y que si quiere ser feliz, tiene que dejar su vida de pecado y volverse a Dios. Esa etapa es de aquel que va de mal en bien. Y la tercera etapa espiritual es de aquellos que van de bien en mejor. Aquellos que han decidido jugarse la vida por lo que es recto y justo y que lo único que quieren es elegir aquello que mejor los lleve a Dios. Entonces, en función de estas 3 etapas, el buen espíritu y el mal espíritu van a funcionar de maneras distintas.
En la primera etapa, en la que la persona va de mal en peor, ¿cómo funcionan los espíritus? Dice Ignacio, a las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el enemigo acostumbra, o sea, los que van de mal en peor, el enemigo acostumbra proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar placeres y deleites sensuales. ¿Para qué? Para mantenerlos y aumentarlos en sus vicios y pecados. A estas personas, ¿de qué modo actúa el bueno? El bueno actúa de modo contrario, hincándoles y remordiéndoles las conciencias a través de la razón, en realidad. Dicho de otra manera, el que está de mal en peor, de pecado en pecado, el malo va a querer que se quede en el pecado. Entonces le da falsas consolaciones, lo hace creer que está bien lo que está haciendo, lo hace alegrarse, pero su alegría, su consolación falsa es fugaz, porque demora lo suficiente para que yo abandone mi deseo de cambio. El malo, el bueno, entonces, para que yo cambie, me va a remorder la conciencia y me va a hacer querer cambiar. En la segunda etapa espiritual, en donde yo voy de mal en bien, yo decido convertirme, decido cambiar, decido acercarme a Dios. ¿Cómo funcionan los espíritus? Dice Ignacio, a las personas que van limpiándose de sus pecados y van mejorando cada vez más en el servicio de Dios nuestro Señor, las que van de mal en bien, el modo que usan los espíritus es inverso a la regla anterior. En este caso es propio del mal espíritu darnos desolación, porque no le gusta que cambiemos. Busca hacernos sentir incómodos, mal. Esto de cambiar y irme hacia Dios me va a producir incomodidad y malestar para que yo no cambie. Entonces, el malo me produce desolación, en cambio el bueno me anima, me consuela, me empuja para que yo siga adelante en el deseo de ser cada vez mejor. Entonces, así funciona en la segunda etapa. El bueno me consuela y el malo me da desolación. En esta segunda etapa, las consolaciones son siempre del bueno, porque lo que hace el malo es más bien darme desolación. ¿Y cómo funciona la tercera etapa? La tercera etapa es aquella de aquellos que van de bien en mejor, que van mejorando. ¿Cómo funcionan los espíritus? El bueno quiere que yo siga mejorando, entonces me da consolaciones para que siga mejorando. El problema es el malo. El malo sabe que ya no me puede ganar por las desolaciones, porque yo no le voy a hacer caso. ¿Y cómo me hace a mí cambiar de opinión? Generándome falsas consolaciones. Entonces yo necesito saber si estoy cada vez más comprometido, cada vez más deseoso de Dios, que el enemigo me va a engañar disfrazándose de bueno. Y cuando sucede esto, yo puedo elegir lo que me separa de Dios en lugar de lo que me acerca a Él. Y entonces en esta tercera etapa es necesario distinguir espíritus. Discernir quién me genera esta falsa consolación. Entonces, en la próxima reunión que nos juntemos, vamos a hablar de cómo yo puedo saber si la consolación es falsa o es verdadera. ¿Cómo yo puedo saber quién me produce esta consolación?